versículos del 9 al 20. Cuando lo tenga, por favor, se pone de pie, reverencia a la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes esta verdad de Dios, que he descubierto en el transcurso de mis años en el Evangelio, y en el transcurso del ministerio, en el transcurso de mi vida, cada día, me doy cuenta que Dios no falla. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, aunque hablamos así, oh amados, de vosotros, esperamos cosas mejores conducentes a la salvación. Porque Dios no es injusto. Diga conmigo, Dios no es injusto. Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para el pleno cumplimiento de la esperanza. Para que no os volváis perezosos, sino, diga conmigo, imitadores de lo que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo, al decir: de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes. Así, habiendo Abraham esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres juran por alguien mayor que ellos, y el juramento confirma lo que se dijo y pone fin a la controversia. Por eso, cuando Dios quiso mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, para que por los actos inmutables en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado en la esperanza propuesta. Esa esperanza es segura y firme, ancla de nuestras vidas, que penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque te has paseado de manera especial. Y yo estoy seguro que tú vas a hablar conforme a la necesidad de tu iglesia en esta hora. Padre, que podamos entender que tú eres un Dios que estás ahí, que nunca fallas, que no mientes, que no cambias de padecer. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Algo interesante que he escuchado en los últimos tiempos son noticias. Diga conmigo, noticias. Noticias de destrucción, noticias de muerte, noticias negativas. Y yo no sé cuántos de ustedes están viviendo una mala temporada en su vida. Una mala temporada significa es que las cosas de ustedes no le van tan bien como ustedes han esperado o planificado. Y de 2007 por ahí a 2008, los correos electrónicos se inundaban y todavía siguen enviando mensajes de que Dios está enojado por su pueblo, de que Dios está cansado y que algo malo viene para el mundo. Y si usted no se ha dado cuenta, nuestro país está en una crisis económica, una crisis social, una crisis que a simple vista podemos notar cada vez que salimos. Si no, usted salga a la calle y si usted se encuentra ansioso es porque la noticia ha trabajado su mente. Los medios de noticias trabajan nuestras emociones. No me diga a mí que usted sale a las 9 de la noche para ir al supermercado o para la farmacia y que a usted no le da un poco de ansiedad de que le pueda ocurrir algo. No podemos ir a ATH porque pensamos que alguien puede asaltarnos en el momento. Y definitivamente las cosas no están tan mal, están mal de verdad. La economía, si usted no se ha dado cuenta, Puerto Rico está a punto de entrar en un estado grave en la economía. Usted sabe que estamos a punto de perder lo que se llama los fondos, de lo que sería nuestro estatus, estar en estado de quiebra, de perder lo que es el crédito. ¿Sabe por qué? Porque hemos malgastado el dinero de Puerto Rico. Y si perdemos el crédito
en Puerto Rico, quiero que usted sepa que la economía va de mal en peor. Usted sabe que si Puerto Rico pierde crédito, no nos van a dar préstamos ni fondos para poder construir calles, para poder construir escuelas. O sea, y si a nosotros los humanos, cuando perdemos el crédito, se nos tarda 7 a 10 años restablecerlo, imagínense un país. Y eso es lo que nos espera. Tenemos que abrir los ojos porque definitivamente las cosas no están tan bien como la gente está esperando. Ahora, yo tengo una noticia que decirle a ustedes en esta mañana. Porque es verdad que nosotros vivimos tiempos difíciles. Es verdad que la economía no está bien que digamos. Es verdad que vivimos con cierto grado de ansiedad. ¿Y sabes por qué la gente vive con ansiedad? Porque no ha leído la palabra del Señor. La gente que lee la palabra del Señor encuentra promesas para sus vidas que definitivamente le traen tranquilidad y le traen un estado de paz y emocional y espiritual en su vida que nada le puede afectar sus emociones. ¿Y por qué comienzo con esta introducción hablando de malas noticias? Porque las mismas pueden ser utilizadas en dos vertientes. La primera es la que normalmente escuchamos en las iglesias, que es que Dios está cansado de su pueblo y que Dios está irado de su pueblo y que está con un látigo en la mano esperando que usted falle para castigarlo. Y número dos, me explico, esa primera vertiente para mí, en mi caso personal, nuevamente están crucificando a Jesús. La segunda es para poder traer una verdad de Dios que no la escuchamos a menudo. Y si la escuchamos, creo que se ignora, porque nuestra cultura nos ha llevado a creer en las voces que nos dicen que Dios está irado con el pueblo. Escuche bien, en el momento que se compuso este texto, ese versículo de Hebreos, había una crisis de persecución inmensa en el pueblo. Cuando Pablo le escribe a los hebreos, en ese momento específico, los judíos se habían convertido al cristianismo. Yo creo que usted sepa que antes los judíos se convertían al cristianismo. ¿Tú sabes qué les pasaba a ellos? Nosotros nos convertimos al evangelio y todo el mundo te dice: qué buena decisión tomaste, es la mejor de tu vida, sigue adelante, te felicito. Los judíos no, a los judíos los perseguían. Los judíos, la familia, que ellos aceptaban a Cristo como Señor y Salvador, le hacían luto. Diga conmigo, le hacían luto. Para ellos habían muerto, ellos habían traicionado su fe y su creencia. Entonces, en ese momento específico, los judíos habían pasado un momento de persecución, pero en ese estado que están viviendo, en el momento que Pablo escribe a los judíos, ellos se encontraban tranquilos, ya la persecución había acabado, ellos estaban en paz. Pero ¿saben cuál es el problema de ellos? Ellos vivían con un estado de ansiedad, esperando que algo malo hubiese ocurrido en el futuro. Ellos estaban esperando algo negativo en ese momento porque ya habían experimentado unas cosas negativas en su vida. Habían experimentado persecución, habían experimentado lo que es maltrato, habían experimentado lo que es la cultura de ser declarado muerto simplemente por haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, viendo el autor, Pablo, le escribe esa carta a los judíos y le habla una verdad que para mí es definitiva en nuestras vidas y en el pueblo de Puerto Rico y en el mundo entero. Quiero hablar de los tiempos en esta hora. Nuevamente, usted tiene que analizar la tasa de desempleo que estamos viviendo. Digo, comparando los problemas que podemos estar viviendo comparando al pueblo judío. La tasa de desempleo sigue subiendo. La salud mental, por lo tanto, sigue aumentando. Si no, vaya a un hospital de salud mental, intente sacar cita, que no va a haber. Los hospitales están llenos. Los hospitales psiquiátricos están llenos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Los celulares nos tienen a nosotros con ansiedad. Yo no sé en los tiempos pasados, pero antes, cuando yo era más jovencito, no existían celulares. Entonces uno salía a la calle y no había ese tipo de ansiedad porque alguien te iba a llamar o que si algo en tu casa pasó. Y desde que existen los celulares, uno sale a la calle con ansiedad esperando que alguien lo llame, que algo malo pasó. No sé si usted lo pasa. Y si usted dejó el teléfono en su casa, no importa donde usted esté, ¿qué usted hace? Se me quedó el celular, tenemos que virar porque eso ya es parte, eso es como que está impregnado en nuestro cuerpo.
El teléfono celular está ya ahí en nuestro cuerpo, nuestra agenda, nuestra vida. A mí se me pierde el celular, hermano, se me pierde todo, el calendario, todo. Y eso es como que crea un tipo de ¿qué? De ansiedad. La criminalidad sigue aumentando a causa del desempleo y a causa de la maldad que existe en la gente. Vuelvo y repito, usted salga a TH a 10 de la noche a ver si usted va a estar seguro. Si salimos y dejamos... salimos a la calle, vivimos con ese tipo de ansiedad y definitivamente no es lo que Dios desea en nuestras vidas. Usted se acuesta a dormir y se acuesta pensando en el futuro y definitivamente el futuro no es esperanzador para mucha gente. Yo quiero hablarte en esta mañana y darte una noticia que espero usted le preste atención y que tome juicio de lo que dice la Biblia acerca de usted. Número 1, Pablo dice que sin embargo, aunque hablamos así, oh amados, de vosotros esperamos cosas que. Lee la Biblia abierta. En Hebreos capítulo 6, versículo 9 dice, sin embargo, aunque hablamos así, oh amados, de vosotros, o sea, lo que ustedes están experimentando, lo que estamos hablando, esperamos cosas que mejores, conducentes a la salvación. Quiero decirte que nosotros como iglesia tenemos que esperar cosas mejores a causa de lo que Dios va a hacer. Y dice Pablo en el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado en su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para el pleno cumplimiento de la esperanza, para que no os volváis perezosos, sino imitadores de lo que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Me encanta cómo comienza Pablo estos versículos. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo. Ese sin embargo es una de las mejores maneras de tú cambiar una conversación de un estado a otro. Las cosas están malas, mas sin embargo vienen cosas mejores. Las cosas en tu vida pueden estar afectada. Sin embargo, Dios tiene poder para cambiar tu entorno. Tú puedes estar viendo una enfermedad. Sin embargo, hay buenas noticias para ti. Dios tiene poder para sanarte. Ese sin embargo de Pablo me encanta porque le cambia el estado totalmente del mensaje que está hablando. Usted y yo podemos decir en esta mañana, las cosas en Puerto Rico están malas, pero diga conmigo, sin embargo, sin embargo cambia la atmósfera que está diciendo, vienen cosas mejores para aquellos que han servido al Señor. Las cosas están malas en mi trabajo. Diga conmigo, yo espero cosas mejores. El autor está cambiando un pensamiento a un grupo de personas que vivían bajo un nivel de ansiedad sobre los tiempos futuros con su salvación. Quiero que sepa algo, un judío, vuelvo y repito, se convirtió al cristianismo y le celebraron un funeral. Ellos estaban viviendo una persecución constante. Mas sin embargo, Dios va a cumplir una promesa en sus vidas. Por eso ellos vivían con esa ansiedad. Pero mira qué interesante, para aquellos que aceptan el evangelio de salvación, Pablo le dice, a nosotros nos esperan cosas mejores por vivir. Cuando dicen amén, les dice más, Dios no es injusto, diga conmigo, injusto, para olvidar lo que ustedes han hecho. O sea, lo que está haciendo Pablo en el pueblo es que le está diciendo, mira, ustedes están viviendo con una ansiedad que no les pertenece a ustedes. Los cristianos, los que hemos aceptado al Señor, no podemos vivir con ansiedad y con malos pensamientos de nuestro futuro, porque Dios no se va a olvidar de ustedes. Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho, de la decisión tan importante que es reconocer a Dios como Salvador. El hecho de pensar que lo que estás viviendo en este momento presente, que tú te lo mereces, es un pensamiento injusto, y Dios no es injusto. Aquí dice que Dios no es injusto y que en su tiempo Dios justicia contigo. Ahora muy bien, ¿por qué nosotros pensamos que Dios es injusto? Cada cual tiene su petición, cada cual tiene su pensamiento. Pero dice Pablo en el versículo 11, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para el pleno cumplimiento de la promesa. Mire qué interesante. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Yo quiero decirte algo en esta mañana.
Yo no sé cuántos están viviendo una temporada difícil. ¿Cuántos están viviendo un tiempo difícil? ¿Cuántos? Oiga, todos vivimos tiempos difíciles. ¿Sabes una cosa? Pablo dice bien claro ahí. Tu problema tuvo un principio, pero también tiene un final. Lo que estás viviendo tuvo un principio, pero lo interesante y lo bueno de esto es que va a tener un final, y en el final tú vas a ser el vencedor. En el final, ahí es que Dios comienza lo que Él va a hacer en tu vida. Ahora, tienes que ser paciente, porque el texto dice que tienes que utilizar la fe, pero también tienes que ser ¿qué? Paciente en esperar. El problema es que el pueblo de Dios tiene mucha fe, pero poca paciencia. Nosotros tenemos mucha fe en creer. Creemos y pasamos al altar y creemos en muchas cosas, pero no somos tan pacientes para esperar de lo que Dios va a hacer con nosotros. Y Pablo dice, tienen que esperar ¿hasta cuándo? Con efectos especiales estoy hablando, hermano. Hasta el fin. Tenemos que esperar hasta el fin para el pleno cumplimiento de la esperanza. Si queremos ver lo que Dios va a hacer con tu vida, tenemos que esperar ¿hasta dónde? Lo que tú estás viviendo tiene un final. Yo me puse a pensar mientras leía el texto en las mujeres embarazadas. Yo recuerdo en mi clase de psicología, creo que fue, en mi bachillerato, pusieron un video de una mujer pariendo. ¿Cuántos han visto a una mujer pariendo? ¿Cuántos hombres han estado con su mujer ahí cuando da luz y no se desmayan? Uno se pone a pensar, la mujer está 9 meses embarazada. Y la gente, ay, qué bueno, está embarazada. Son 9 meses sufriendo, hermano. Sufriendo de cómo acostarse, de que si se me hinchan los pies, que si lo otro. Y cuando están ahí, en el, ¿cómo se llama? ¿El burro se llama eso? ¿La burra? ¿Cómo? La burra. Están en la burra, está el hombre esperando. Y cuando yo vi ese video que se expandió eso y salió la cabeza del bebé, yo me paré del salón y me fui y no pude aguantar. Yo dije, ¿qué rayo es esto? ¿Cómo la mujer puede aguantar eso? Y la mujer llorando, y por culpa tuya que estoy aquí. Y el pobre marido es el culpable también de lo que está viviendo ese momento. Pero más sin embargo, escuché bien lo que voy a decir. Pasó 9 meses, dio a luz, y al próximo año está otra vez preñada. Mi abuela tuvo 13 hijos. ¿Sabes qué? 13 hijos. Y sufriendo. Y volvía. Y preñó otra vez. Es que esto te voy a decir, solamente lo voy a entender las mujeres solamente. La mujer cae embarazada, da luz y vuelve a caer preñada porque sabe que ese dolor y sufrimiento tiene un principio, pero sabe que a los 9 meses culmina el dolor. Y tan pronto sale el bebé, ese dolor, aunque le duela, se le olvida. Se le olvida el dolor. Es como si yo hubiese parido, ¿verdad? Yo estoy hablando como si hubiese parido. Hermano, hay que leer y conocer a las mujeres. Definitivamente cuando uno conoce a la mujer, sabe que la mujer que hay embarazada pasa ese momento, sufre, llora, le echa la culpa al marido, el pobre marido, pero tan pronto ve al bebé se le olvida el dolor, porque sabe que hay un principio del dolor, pero hay un final en 9 meses. ¿Sabes qué? Que lo que estás viviendo tuvo un principio en tu vida, pero también va a ocurrir un final, y ese final se te va a olvidar todo lo que sufriste, porque el milagro que Dios va a hacer en tu vida va a ser mayor que lo que sufriste. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, tenemos que entender que lo que estamos viviendo no es permanente en nuestras vidas. Lo que estamos experimentando no es permanente. No hay que vivir con ansiedad y desespero, porque lo que comenzó a fastidiarte, lo que comenzó a desesperarte, tiene un final, tiene un término de caducación, de expiración. Simplemente hay que tener fe y paciencia. La clave está en esto que voy a hablar en este momento ahora, en el versículo 12. Para que no os volváis perezosos, dice Pablo, sino que seamos imitadores, ya conmigo, imitadores, de lo que por la fe y la qué. Dilo fuerte. De lo que por la fe heredan las promesas. Si usted quiere heredar una promesa,
tiene que creer en la promesa. Pero si usted cree en la promesa, tiene que ser, ¿qué? Paciente. Y vuelvo y repito, nosotros tenemos mucha fe, pero no tenemos paciencia. Y pensamos que en el momento tenemos que ver la mano de Dios manifestada. Mire, yo he escuchado esta palabra y posiblemente usted piense en eso y yo no lo voy a juzgar. Pero yo he escuchado gente decir que la fe mueve la mano de Dios. Porque la fe, mire hermano, la mano de Dios no hay quien la mueva. Cuando Él la quiera mover, Dios es soberano. No hay quien la haga mover, simplemente Él la mueve cuando Él que quiera. Usted puede llorar y patalear, pero cuando Dios decida abrir puertas en tu vida, ahí es que va a abrir puertas. No es cuando usted diga, pero pastor, que yo conozco gente que ora y recibe milagro, pero es cuando Él diga contigo, puede ser que distinto. Lo que yo estoy seguro es que posiblemente a Él se hizo fácil, a mí difícil. Lo que yo estoy seguro es que lo que yo estoy viviendo tiene un final y ese final va a ser victorioso para mí. Pero hay que tener ¿qué? Paciencia. Entonces dice, para que no se conviertan perezosos. Esa palabra perezoso lo que está significando es para que no se conviertan negligentes en sus actos. Perezoso para nosotros puede ser una persona que, una persona vaga, pero el significado de perezoso en griego lo que quiere decir es que no se conviertan negligentes, sino que sean imitadores. La palabra imitador en griego significa mimos. ¿Usted ha visto un mimo? Los mimos son aquellos que y que imitan todo lo que uno hace. Si uno se mueve para acá, él se mueve para allá. Yo tengo una cuestión de hacer ejercicio que tú lo pones en la cintura y tiene un velcro en el medio y la otra persona se lo pone en otro lado allá y se ponen unos conos para hacer ejercicio. Eso tiene un velcro en el medio y el que está de frente tiene que imitar. Uno de los dos tiene que elegir quién va a ser el capitán. Pues yo soy el capitán. Pues tú me tienes que imitar a mí. Si yo tengo que coger para acá, toco el cono, tú tienes que hacer lo mismo a la par. Si el velcro que está en el medio se rompe, pierdes y tienes que hacer 10 push-ups. ¿Quién lo quiere hacer conmigo? Pablo está diciendo, ustedes tienen que hacer mímicas de aquellos que por la fe alcanzaron victoria. Usted tiene que hacer mímicas, tiene que hacer lo mismo, ser imitadores de lo que aquellos que por la fe, que en la Biblia lucharon y alcanzaron con paciencia las promesas. Ya conmigo promesas. Ahora, ¿cuáles son las promesas? La promesa es de lo que Dios ha prometido en tu vida. Dios hizo un pacto contigo de que te iba a bendecir de manera especial. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a esperar por esa promesa? ¿Cuántos están dispuestos a esperar? Entonces lo mejor y lo interesante es que Pablo escoge de ejemplo al padre de la fe. Escoge de ejemplo ¿a quién? Abraham. Pero entonces si Pablo escoge de ejemplo a Abraham, tenemos que hablar de Abraham por un momento. Número 1, el capítulo de Génesis, capítulo 12. No lo busque, la apunta y lo busca después. En los versículos 2 y 3, Dios se le revela a Abraham y le dice, haré de ti una nación que grande. Y por ahí en adelante Dios comienza a decirle a Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Ahora no serás Abraham, sino serás Abraham. Serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué hermosa bendición. Mira qué interesante. Dios le dice a Abraham, se le revela por un ángel, le dice, Dios te va a bendecir, tienes que salir de este lugar, de tu parentela, y ir a otro pueblo, ir a otro pueblo. Y Abraham sale del pueblo obediente a la palabra del Señor. Luego Dios se revela a Abraham y le dice, mira, yo te voy a bendecir porque eres obediente. Y dice la palabra que Abraham se arrodilló y se postró adorando al Señor. Minutos más tarde le dice, Abraham, te voy a bendecir con un hijo. Se vuelve a esta rodilla, pero se echa a reír. Todo estaba bien hasta ese momento. ¿Cómo que tú vas a bendecir con un hijo? Se arrodilló primero para adorar al Señor, pero en esta ocasión se arrodilla para reírse. ¿Cómo que tú vas a bendecir? Yo tengo ¿cuántos años? 90 y qué. 90 años y Sara, bendito, que anda con un bastón por ahí. No tenemos ya fuerza y tú me vas a prometer un hijo ahora. ¿Tú sabes cuánto esperó Abraham?
por la promesa de un hijo. Esa promesa de Isaac duró más de 20 años. O sea, Abraham tuvo que esperar por un hijo más de 20 años después de la promesa. Dios hizo un pacto, ya conmigo pacto. Pacto es una promesa que hacemos tú y yo, de que yo te voy a ¿qué? A bendecir. Ahora, el tiempo de ese pacto lo determina ¿quién? Lo determina Dios. Con paciencia, Abraham esperó e Isaac nació. Y Isaac representaba una nación hermosa. Isaac representaba un pacto, algo que Dios había prometido y que había cumplido. Ahora, luego de ese proceso, ahora le dice Dios a Abraham: Abraham, tú me has sido fiel, tú has sido obediente, ahora tienes que ofrecer un holocausto. ¿Y quién va a hacer el sacrificio? Isaac. No hay problema, Señor. Llevó a Isaac al monte. Iban ahí. Isaac creía que iban a jugar o a hacer algo. Vente, papito, vamos al monte. Esa cena para mí es bien. Esa cena para mí es bien fuerte, como el sonido de este micrófono. Esa escena para mí es bien fuerte porque es un niño, va con su papá, van caminando y él, me imagino, por ahí es un nene, y llegan y ven que el papá está preparando un altar con madera y carbón, cebollita y cuestiones allí, y el nene está allí y dice: papá, todo está chévere, pero ¿y dónde está él? Mira qué interesante. Abraham no sabía que Dios iba a proveer algo, simplemente actuó por fe y dijo: Dios, ¿lo qué? ¿Tú sabes cómo se dice en griego eso? Jehová Jireh. Jehová Jireh. Dios, Jehová, proveerá. Y cuando Abraham lo acuesta, lo amarra: papá, pero ¿qué tú estás haciendo? No, papá, tranquilo, déjate llevar. Déjate llevar, que Dios va a proveer algo aquí. Y cuando coge la daga, el cuchillo, y lo alza contra su hijo, el ángel de Jehová se revela a Abraham y le dice: mira, no, para, está bien, tranquilo, sé que eres obediente y que eres recto ante Dios. Y dice la palabra del Señor que tan pronto el ángel lo paró, lo detuvo, que se escuchó un ve. Se escuchó un ve, y cuando Abraham miró para atrás: adiós, carajo, ¿qué hace este cabrito ahí enredado en el zarzal? Hay un cabrito allí. Yo imagino que ese cabrito está hace tiempo mirando el espectáculo enredado allí, porque él no habló, no becerrió en toda esa imagen. Pero cuando el ángel de Jehová detuvo a Abraham, sale y dice, hace ve. Y Abraham dice, mira para atrás: adiós, aquí está el sacrificio. Y cogen al pobre, la que estaba enredado en el zarzal, lo cogen y lo sacrifican, hacen holocausto con el pobre animal. Dios te demostrando que es un Dios que cumple sus promesas. Pero escucha bien lo que voy a decir ahora, porque el texto me dice algo más allá de lo que dice el texto. El texto dice que ahora el ángel de Jehová le dice a Isaac, le dice: por cuanto eres recto, obediente y paciente, porque fuiste paciente, te atreviste a sacrificar tu hijo, ahora no voy a hacer un pacto contigo. Ahora no es un pacto, ahora voy más allá de lo que es un pacto. Voy a hacer un juramento contigo. Los seres humanos juran por la Biblia, juran por el cielo, juran por aquello, por todo juramos nosotros. Pero Dios en este momento no está jurando ni por el cabrito, ni por Abraham, ni por nadie. Dios está diciendo: por cuanto tú eres recto, obediente y paciente y tuviste fe, yo juro, ¿por quién? Por mí mismo, de que tú vas a ser bendecido, de que tu simiente va a ser bendecido, y que haré de ti una gran nación, y que tu descendencia, tu nación, lo que tú pises, de igual manera va a ser ¿qué? Va a ser bendecido, va a ser prosperado y prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Y es que los que actúan en fe y paciencia, los que actúan bajo el sacrificio de Dios, de lo que hizo por nosotros, definitivamente somos bendecidos.
y somos prosperados en el nombre del Señor. Abraham recibe ese juramento. Y cuando uno recibe un juramento como ese, lo que espera es que cuando uno salga por ahí, la unción de Dios esté contigo en todo momento y que tu vida sea prosperada en todo lo que tú hagas. Si usted lee el capítulo que sigue a ese, usted se dará cuenta que lo que ocurre después en ese capítulo es que Sara se muere. Una crisis en la vida de Abraham. O sea, Dios le jura a Abraham de que tú vas a ser bendecido, que en ti van a ser benditas todas las familias, que en ti van a ser, todas las naciones van a ser bendecidas por ti. Y un capítulo más adelante, Abraham vive una crisis emocional porque Sara, su esposa, había muerto. Lo interesante de la crisis, según la vida de Abraham, es que las crisis son momentáneas, tienen un principio, pero tienen un fin. Las crisis no son para toda la vida. Según la Escuela de Trabajo Social, dice que la crisis puede durar hasta 6 meses. O sea, tiene un final lo que estás viviendo, no es para siempre. Y Abraham vivió según la promesa. Sara se murió, pero él siguió viviendo según el juramento, no la promesa, no el pacto, el juramento que Dios hizo con él. Entonces, si Abraham vivió según el juramento que Dios hizo con él y vio cumplir el juramento que Dios hizo con él, lo que está diciendo Pablo es que nosotros no vivimos bajo el pacto, vivimos bajo un juramento que Dios hizo. Usted y yo no vivimos bajo un pacto, vivimos bajo un juramento que Dios hizo por él mismo, de que tu vida y la mía va a ser bendecida por Dios, de que donde tú pises, allí va a estar el Señor contigo. Brancho, el hijo de Benny, siempre me decía: pastor, yo no sé qué me pasa, que cada vez que voy para un sitio, para Walgreens, para donde quiera que voy, está vacío y de momento sé qué, y me parqueo y está vacío, y de momento cuando miro para atrás la gente empieza a llegar y se llena. Es que definitivamente cuando un hijo de Dios anda y llegó la unción de Dios, y la gente tiene que llegar a ese lugar donde está el hijo de Dios. Donde tú pisas, ahí está la presencia de Dios. Donde tú andas, ahí está Dios contigo, porque Él hizo un juramento y los juramentos no se rompen. El juramento tiene que ser algo que se hace con todo el corazón, y Dios lo hizo con su corazón, lo hizo por Él mismo. ¿Cuántos dicen amén? Primero Dios hizo un pacto, pero ahora hizo un juramento. Dios, qué hermoso Dios. Dios hace un juramento contigo de que te va a bendecir donde quiera que tú vayas, a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Hebreos capítulo 6, versículo 18, seguimos. Para que por los actos inmutables en los cuales es imposible que Dios ¿qué? Cerró la Biblia. Hebreos capítulo 6, versículo 18, no la cierre, por favor. Para que los actos inmutables en los cuales es imposible que Dios ¿qué? Mienta, tengamos un fortísimo, diga conmigo, fortísimo consuelo, lo que nos hemos refugiado en la esperanza propuesta. En esperanza es segura, esa esperanza es segura y firme ancla de nuestra vida, que penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira qué interesante cómo continúa Pablo hablando del pueblo. Le dice que Dios es inmutable. ¿Usted sabe lo que significa inmutable? Inmutable significa que Dios hizo un juramento y que ese juramento nunca va a cambiar. Dios dice Pablo, que Dios es inmutable, y si es inmutable es que nunca cambia. La verdad de Dios es que nunca cambia. Entonces yo no sé dónde la gente saca que Dios está irado y que lo que tú estás viviendo es castigo de Dios. Si la Biblia me dice a mí que Dios es inmutable, que lo que Él creó y juró nunca va a cambiar, y que Él te creó para que disfrutaras, que gozaras la vida bajo la presencia del Señor. Dice que es inmutable. Estas dos cosas son inmutables, y estas dos cosas inmutables son natural de Dios, son la naturaleza de Dios y sus promesas. Dios encarna toda la verdad, y todo lo que hace, Él no lo hace porque Él no puede mentir. El hecho de que Dios es verdad, usted puede confiar en sus promesas, en su juramento, y no hay que hacerle preguntas, porque si Él lo hizo,
Él lo dijo, Él lo va a hacer en el nombre del Señor. Nuestra esperanza está segura e inconmovible si nos basamos y vivimos la vida bajo un juramento que Dios hizo por Él mismo. Para que busca con sinceridad y acuda a Dios con fe, Dios tiene una promesa incondicional de aceptación. Él lo va a hacer en el nombre del Señor. Dice el texto que Él nos da con esperanza un fortísimo consuelo, que Él no miente y que Él nos da con esperanza un fortísimo consuelo. Y el fortísimo, escuche bien, por si usted no lo ha escuchado, pero lo dice el texto, es un superlativo de fuerte. O sea, el consuelo que Dios nos da a nosotros en tiempos de crisis es más fuerte que la palabra fuerte. Ya conmigo, más fuerte que la palabra fuerte, porque es un superlativo, es más fuerte que lo fuerte. Dios nos da un fortísimo consuelo. Oiga bien, el consuelo, estímulo, ánimo, Dios lo da a aquellos que están viviendo sin esperanza y sin consuelo. Dios lo da en gran manera. Dice el texto que el velo que se rasgó, que Dios por medio de su Hijo lo rompió. Esto que el juramento es más grande y mayor que el mismo velo. El velo significa, escuche bien, el lugar donde estaba el altar, donde el sumo sacerdote tenía que esperar cada año para llegar al altar, entrar al velo, para poder interceder por el pueblo, por el pecado del pueblo. Dice el texto que lo que Dios juró es aún mayor de lo que el sacerdote o el mismo Jesús hizo, porque Él mismo juró por sí mismo que tu vida iba a ser bendecida por Él en el nombre del Señor. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo quiero decir en esta mañana, pero lo que Dios está diciendo es que las promesas, el juramento es inmutable. Lo que Dios va a hacer en tu vida, Él no lo puede cambiar, porque Él no es un mentiroso. Él dijo que tu vida iba a ser prosperada, que tu vida iba a ser bendecida, que donde tú pises iba a cambiar el ambiente. Pero ¿por qué no ocurre lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué no ocurre lo que estamos viviendo? ¿Por qué tenemos que vivir una temporada tan difícil como la que estamos viviendo? ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene mucha fe, pero no tiene paciencia. Y nosotros a veces nos basamos en textos o en cosas que nos dice la gente, que confunde nuestro pensamiento y nos lleva a pensar que nosotros merecemos un castigo de Dios, que nosotros merecemos lo que estamos viviendo. ¿Sabes una cosa? Lo que tú estás viviendo, tú no te lo mereces. Nuestras acciones a veces van en contra de lo que Dios está haciendo, pero si esperas y eres paciente, Dios tiene el poder para abrir puertas en tu vida y tú ver la tierra prometida para ti, lo que Dios ha prometido para ti. Porque Dios no miente, Dios no falla y Dios no cambia. Él ha prometido, hizo un juramento, Él lo va a cumplir en tu vida. Yo no sé cuál es tu sentimiento en estos días. No sé si vives con ansiedad porque no ves la bendición que llega a tu vida, a tu familia. Recuerda que además de tener fe, añádele paciencia, espera. Que la paciencia es la esperanza de que vamos a ver no tan solo la promesa, sino el juramento que Dios hizo en sí mismo para que tu vida sea bendecida, prosperada. Yo no sé cómo tú te sientes hoy, cómo llegaste a esta iglesia hoy. Posiblemente llegaste con un nivel de ansiedad terrible, pensando hasta cuándo tengo que vivir lo que estoy viviendo, hasta cuándo tengo que experimentar lo que estoy experimentando. ¿Sabes qué? Así como una mujer sufre 9 meses para adquirir una bendición, lo que estás viviendo tiene un final, y el final está próximo a llegar a tu vida. Y cuando ese final llega a tu vida, estás próximo a comenzar una etapa de bendición que la gente que está en el mundo se va a asombrar de cómo es posible que tú estés prosperando cuando las cosas están tan mal. ¿Cómo es posible que tú estés prosperando si las cosas están tan mal, tan difíciles? ¿Cómo es posible que tú te des tanto viaje? Que la gente se va a poner celosa. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son bendecidos, prosperados, porque Él juró por sí mismo, Él juró por su palabra de que tú ibas a ser bendecido. Y si Él lo juró por sí mismo, camina como lo que tú eres, un hijo bendecido por Dios.
No camines como un mendigo. No camines triste por ahí en las calles. No camines mendigando. Piensa que eres un hijo e hija de Dios y que Dios prometió, juró por sí mismo de que tu vida iba a ser bendecida. Algo yo he aprendido en esta vida, iglesia. Algo yo he aprendido en esta vida en mis 36 años. Y es una verdad de Dios. Que Dios no falla ni miente. Que Dios no falla ni cambia. Si Él lo dijo, si Él lo dijo, si Él lo juró, Naldi, si Él lo juró, Cheo, si Él lo juró, Tommy, Él lo va a hacer. Si Él lo juró, yo puedo jurar por quien sea, y soy un ser humano y posiblemente lo que juré te falle. ¿Cuántos hombres no juran en el altar y dicen cosas y después sí, porque ven otra que está y dice, sí, se metió Dios, sí. Pero cuando Dios jura, dice la Biblia que son inmutables sus promesas y sus juramentos. Yo no sé si usted está entendiendo, pero tú estás próximo a recibir un milagro de Dios, una bendición. Tú estás próxima a recibir un final de una etapa difícil para recibir un comienzo de bendición. Estamos próximos a recibir un año, acabar un año y comenzar otro año. Este año 2012 se ha ido rápido. Yo no sé cuánto he experimentado que este año se ha ido rápido. Para mí esto se ha ido como pan caliente y sin mantequilla. Y me he quedado ahogado. Sí, porque esto se ha ido rápido. Pero yo he declarado que el 2013 yo voy a vivir bajo un juramento y no bajo un pacto. Yo no sé si usted me entiende. En el 2013 yo voy a comenzar viviendo un juramento y no un pacto. Porque el pacto ya yo lo viví. Soy paciente. Pero cuando vivo el juramento Dios dice, lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer porque yo lo juré por mí. Y tú vas a ser prosperado. Mi vida en el 2013 tiene que cambiar. La tuya tiene que cambiar, tiene que prosperar. Tiene que dar un giro. Porque lo que estás viviendo tiene un final. Y tenemos que ser pacientes. Ahora, yo voy a ser paciente, pero voy a ver la promesa de Dios. ¿Tú estás dispuesto a esperar? ¿Estás dispuesto a esperar lo que Dios prometió para tu vida? Oiga, si quiere, hágalo conmigo. Alce sus manos al cielo, diga conmigo, Señor, yo espero en ti porque tus promesas son inmutables. La bendición es inmutable. Lo que tú juraste por ti mismo, yo lo voy a recibir en tu nombre. Es para mí, me pertenece a mí. La gente se va a dar cuenta de que algo raro anda en mí. Y es que lo que tú juraste, yo lo creí y lo voy a actuar en el nombre del Señor. Iglesia, tiene que caminar según lo que tú crees en la palabra de Dios. Si alguien te dice en tu vida, Dios me revela que viene castigo para tu vida, eso no lo recibas en el nombre del Señor. Porque Dios no cambia ni falla. Él te prometió bendición tras bendición, prosperidad tras prosperidad. Pues eso va a ocurrir en tu vida. Cuando te digan, mira, Dios me revela que si viene una hora del mar para Puerto Rico, yo no creo en eso, porque Dios me prometió a mí que algo hermoso viene para mi país, que algo hermoso viene para mi nación, que aunque el mundo se está distorsionando, los hijos de Dios creemos en el juramento que Dios juró por él sí mismo, que dice que por la fe de Abraham todas las naciones serán bendecidas por ti, que todas las naciones serán benditas por ti, porque Él lo juró por sí mismo. Que la naturaleza actúe de manera contraria, eso yo no lo puedo controlar. Que el mar se levante porque alguien tiró una bomba por allá y que lo otro, eso no lo podemos controlar. Pero eso no justifica de que sea Dios el que esté enviando esas cosas al mundo. Lo que estás viviendo, ¿tú te lo mereces? Nos hacemos los mártires. Es que yo me lo merecía porque yo he sido mala. Mire, tú puedes ser más mala de lo malo, pero tienes derecho a la misericordia de Dios. Tienes derecho al perdón de Dios. Por lo más malo que tú hayas sido y por lo más grande que sea tu pecado, para Dios no hay colores ni tamaño de los pecados. Dios simplemente te perdona. Y usted sabe una cosa, el juramento Dios lo hizo con Abraham. Y si usted lee la Biblia de Génesis hasta Malaquía, Dios está luchando con el pueblo constantemente, porque el pueblo era que cabeciduro. Ya conmigo cabeciduro. Son cabeciduros y bien duros, ¿verdad, Carmelidia? ¿Cuántos aquí son cabeciduros?
Yo me di cuenta que yo soy estaba encabeciduro porque me estaba afeitando y me llevó un canto. Dije, mi cabeza ya no está, ya está piel cebolla, ya está, se va sola. El pueblo, si usted se fija en el Antiguo Testamento, Dios está buscando cómo bendecir al pueblo, y el pueblo ¿qué? No tenía ¿qué? La paciencia. No esperaba la promesa. Constantemente hacía las cosas incorrectas. ¿Y qué Dios hizo para cumplir su juramento? Escuche bien, con esto termino. ¿Qué Dios hizo, según lo que dice Pablo, para cumplir su juramento en sí mismo? ¿No lo sabe? ¿No lo sabe? Se encarnó en Jesucristo. La muerte de Jesucristo fue para que usted y yo viviéramos bajo ese juramento de que Él se entregó para que usted y yo, por más que viviéramos en pecado, los pecados tuyos y los míos se fueron ¿dónde? En la cruz del Calvario. Los pecados tuyos y los míos murieron en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo no vivimos en pecado. Y si pecamos, la misericordia y la gracia de Dios está bajo nosotros, sobre nosotros, para perdonar y lavar nuestros pecados. Ahora depende con qué usted viva. Si usted vive con Jesús crucificado todavía, que cada vez que pega, ay Dios mío, Señor, tú me vas a enviar un rayo, me va a partir en dos. Mire, hermano, eso no va a ocurrir en tu vida. No va a venir un rayo que te va a partir. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama, simplemente eso. No piense que Dios está ahí pendiente, que todo lo que tú estás viviendo te lo mereces. No, Dios desea que tú te merezcas lo mejor y que tú recibas lo mejor, porque Él lo juró por Él mismo. Ahora, tus acciones, piense bien en tus acciones. Actúe según el juramento y no actúe según la carne. Si usted tomó una decisión de vivir bajo la presencia de Cristo, viva según la gracia, viva y piense y actúe según la gracia, viva y actúe según el privilegio de ser un hijo de Dios y no actúe en la carne. Actúe como un cristiano, viva como un cristiano, piense como un cristiano, y usted va a ver que ese juramento en tu vida se va a cumplir al pie de la letra. ¿Cuántos reciben ese juramento en esta hora? ¿Cuántos reciben la bendición de Dios? Oiga, yo lo declaré en mi vida. Yo leí ese texto y la vuelta me dio como 3 vueltas. Y decía, Dios mío, y yo pensando en pajaritos preñados. Y lo dice bien claro ahí, que tú eres fiel, que tú no cambias y que no mientes. Y que el juramento que hiciste lo vas a hacer cumplir en nuestra vida, en mi iglesia, en los hermanos, en la familia. Porque tú juraste que las naciones, las familias serán bendecidas por ti. Yo quiero en esta hora que tú reflexiones.